Bienvenidos y bienvenidas a su programa de la oscuridad a la luz, un camino a la verdad, donde compartimos con ustedes una serie de programas, de temas de interés social, de interés religioso, pero que al fin y al cabo tienen que ver con nuestras vidas. Hoy trataremos el tema de la Cuaresma, pero enfocado en dos puntos. Por un lado, la Cuaresma en su antropología, la antropología de la Cuaresma y la experiencia de la Cuaresma en los padres de la Iglesia. Es decir, en la Iglesia primitiva, al menos hasta el siglo IV, V, finales del VI. Bien, lo primero es descubrir que cuando hablamos de Cuaresma, a diferencia de otros temas, todo mundo conoce lo que es la Cuaresma. Es decir, muy pocas personas podemos encontrar en nuestro ambiente que al hablar de Cuaresma no sepan de qué se está hablando. Cuando hablamos de Cuaresma, lo que sí es que hay distintas formas de comprenderla. Para algunas personas, la Cuaresma es aquello que comienza cuando terminan los carnavales. Al terminar los carnavales, inicia la Cuaresma. Para otras personas, la Cuaresma es un tiempo de penitencia, es un tiempo de no comer carne los viernes, es un tiempo de guardar, es un tiempo incluso para algunos que tiene fuerza en sí mismo, como si la Cuaresma pues fuera un tiempo para sí mismo. Para otra persona la Cuaresma constituye un preámbulo de la última semana, que es libre en gran parte y que ya ahora se ha vuelto como una semana libre casi, la Semana Santa, no para vivir de pronto el misterio, sino para salir, pasear, etcétera. Sea como sea, creyentes o no, hay una idea bastante conocida sobre el término Cuaresma. Hoy hablaremos de la Cuaresma en su antropología o la antropología de la Cuaresma. Y lo primero que tenemos que decir es que la Cuaresma es un tiempo que es fuerte, pero que es un tiempo preparatorio y que por lo tanto el fin no es en sí misma, sino que el fin es la Pascua. El gran acontecimiento de la luz pascual, de la resurrección del Señor, del paso de la muerte a la vida. Para vivir la fuerza de esta celebración, que es la fiesta de las fiestas del cristiano, nos preparamos precisamente durante 40 días, tal como estuvo 40 años Israel en el desierto, como estuvo 40 días Moisés en el Sinaí, 40 días estuvo Elías en el monte. De la misma manera, Jesús 40 días haciendo ayuno en el desierto. Igual nosotros hemos tomado de esa experiencia del ayuno de Jesús de 40 días para la iglesia. Es decir, el camino de Jesús es el camino de la iglesia. Los 40 días de ayuno de Jesús son 40 días de ayuno de la iglesia. Y entonces tenemos que entender que este tiempo de Cuaresma tiene una función particular hacia la Pascua. En la antropología de la Cuaresma tenemos que comprender un primer elemento. Dios crea lo divino. Es decir, aquel que es divino con mayúscula, solo puede crear lo divino. De lo divino no puede salir nada que no sea divino. Y esto tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque muchas veces pareciera que no fuera así, que lo divino sale lo imperfecto, que de lo perfecto sale lo imperfecto. Eso no puede ser. De lo perfecto solo puede salir lo perfecto. De lo divino solo puede salir lo divino. Y por lo tanto, quiere decir que la creación del ser humano está en el ámbito de lo divino. Recordemos que el ser humano
nuestro ser propio, dice Pablo en Efesios, que hemos sido elegidos, consagrados desde antes de la creación del mundo. Es decir, antes de la creación de lo material, lo terrestre, el sistema solar, el sol, las galaxias, etcétera, ya nosotros existíamos. Y existíamos como espíritu, porque nuestra esencia es espíritu. Espíritu en el Espíritu de Dios. En ese sentido, el Espíritu de Dios, que es perfecto, que es divino, creó nuestros espíritus, o nuestro espíritu divino también. Por eso que tenemos el mismo Espíritu de Jesús. El mismo Espíritu de Jesús. Luego entonces Dios creó lo divino. Y este ser divino, nosotros fuimos encarnados en este mundo. Para poder participar del tiempo-espacio necesitamos un cuerpo también denso. Nos encarnamos. Y esta encarnación nos hace vivir esta experiencia temporal, espacio-temporal, en múltiples relaciones. Ahora bien, el ideal es que en estas múltiples relaciones, desde nuestro ser espíritu, de nuestra divinidad, comuniquemos la divinidad al mundo denso, al espacio-tiempo. De ahí entonces que Cuaresma se convierte en un tiempo de ejercicio para recordar lo divino, para recordar nuestra naturaleza divina. Recordemos que el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, dice, el número 40, que gracias al bautismo nosotros participamos, somos conscientes de la misma naturaleza divina y somos realmente santos. El Papa Francisco, en Gaudete et Exsultate 51, va a decirnos que nosotros hemos enseñado que Dios habita en nuestros corazones, en nosotros, y que ahora debemos enseñar que nosotros habitamos en Él, en su amor y su ternura. Él es nuestro templo santo. Por lo tanto, nuestro ser esencial habita siempre en Dios. En Él nos movemos, somos y existimos. Ahora bien, al venir al espacio-tiempo, nosotros olvidamos, no sabemos por qué exactamente, pero olvidamos la vida anterior. Olvidamos esa vida en Dios. Y entonces algunos dicen que es para que hagamos la experiencia de la fe, para que no vivamos este mundo físico solo por la certeza de ver o de un recuerdo pleno que tenga, sino por la fuerza de la fe, creyéndole al Señor, creyéndole a Dios. Recordemos quiénes somos y vivamos lo que somos. Es decir, en Cuaresma estamos llamados y llamadas a recordar. Re es volver, cordar viene de corda, cordia, cardio, corazón. Recordar es volver al corazón, para que recordemos que somos de naturaleza divina. Y aquí encontramos la primera dificultad, porque para mucha gente, para muchas personas esto es un choque. ¿Cómo puede ser que yo sea divino si yo no me veo divino o divina? ¿Cómo voy a ser divino si yo fallo, me equivoco? Y el problema es que desde niños, claro, nos enseñaron otra cosa. Y no con mala intención, sino que no se sabía, no se manejaba. Nos enseñaron que éramos un color, un tamaño, un nombre, una posición, un logro, un puesto, un número, mil cosas. Nos enseñaron que somos malos, que fallamos, en fin. Pero nunca se nos dijo que éramos divinos, que somos de naturaleza divina. Es más, muchas veces escuchamos, por ejemplo, cuando Jesús decía: yo tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y fuiste a verme, etcétera, etcétera. Y le preguntan: Señor, ¿cuándo hicimos eso contigo? Y Él dice: cada vez que lo hiciste, incluso con el más insignificante de mis hermanos,
de tus hermanos, conmigo lo hiciste. Jesús dice, yo estuve en la cárcel y fuiste a verme. Es decir, Jesús está revelando que Él está en el preso, culpable o no, en el enfermo. Ahí está Jesús. ¿Y cómo es que está Jesús allí? Claro, porque nosotros tenemos el mismo espíritu de Jesús. Por lo tanto, Jesús está en cada persona. Y si Jesús está en cada persona, entonces cada persona es divina. Es más, recuerden cuando Saulo de Tarso, está persiguiendo a la comunidad naciente de judíos que han creído en el Mesías, o de paganos que han creído en el Mesías. Él está persiguiéndolos. Él cree estar haciendo lo correcto desde el mundo judío. Hasta que una voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, o mejor dicho, a los hombres y mujeres judíos o paganos creyentes en el Mesías, Yeshua, en Jesús. Y perseguir a esa persona era perseguir a Cristo, porque Cristo está en todos y en todas. Entonces, ya esto, en las palabras mismas de Jesús, nos revela que Jesús está en todos. Si esto está en todos y todos estamos en Jesús y en Dios, tenemos una naturaleza divina que no captamos por la mera lógica humana. Por la mera lógica humana no la captamos, porque desde lo humano captamos lo visible, lo tangible, captamos lo que nuestros sentidos captan e interpretamos nosotros. Esa naturaleza divina no se capta con los sentidos. Se puede mostrar en la vida, sí, pero aún así se capta con el corazón. La vida divina se puede mostrar en la vida humana mediante el amor y todo lo que el amor produce: alegría, paz, bondad, compasión, ternura, etcétera. Por lo tanto, tenemos que conocer que en esta cuaresma, en vías hacia la Pascua, necesitamos redescubrir nuestra naturaleza divina. ¿Por qué razón? Porque solo así podremos celebrar Pascua. ¿Qué es la Pascua? Es el paso de la muerte a la vida, que en 1 Juan 3:14 y siguiente dice: en esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Pascua, resurrección, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Quien odia a su hermano es un homicida. Y como bien saben, ningún homicida puede heredar el reino de Dios. Es decir, Dios no puede reinar en las personas que no aman, porque Dios es amor. Y cuando Dios, que es amor, reina, las personas se vuelven amor, empiezan a vivir el amor. Entonces, en este sentido, resucitar es pasar del miedo, del desamor, al amor. Y la única manera de salir del miedo es reconocer quiénes somos de verdad. Porque si le creemos al mundo que somos maldad, que somos pecado, que somos error, entonces siempre estaremos con miedo. Miedo a Dios, miedo al castigo, miedo. Y el que tiene miedo, primero, no puede amar, porque miedo y amor son contrarios. Y segundo, porque el que tiene miedo puede hacer cosas terribles. Entonces, ¿qué pasa? El camino es que durante Cuaresma reconozcamos quiénes somos de verdad. Cuando reconocemos que somos amados de Dios, amadas de Dios, de naturaleza divina, un solo espíritu con Cristo, entonces el miedo se va. No hay nada que tener miedo, porque precisamente si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿O qué contra mí? ¿O qué contra nosotros? Cuando entramos en esa senda de la vida divina, de reconocerla y de asumirla, de creerla, de asumirla, y que esa vida divina no solo está en mí, está en todos y en todas, entonces podré celebrar la Pascua con una alegría desbordante, con una alegría verdadera, es decir, la alegría que viene de la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que este tiempo de Cuaresma, como primer elemento,
está el recuperar la conciencia de nuestra naturaleza divina. También tomar conciencia de el inaccesible entre nosotros. Es decir, recordemos que nuestro lenguaje, cualquiera que sea el lenguaje de los seres humanos, desde el español, inglés, catalán, alemán, etcétera, cualquier lenguaje está diseñado para este mundo espacio-tiempo. Todas las palabras que creamos son para cosas que vemos, tocamos o que al menos hemos hecho hipótesis o hemos visto en microscopios o en telescopios. Pero son palabras que pertenecen al mundo físico. Pues bien, con esas palabras y con esos pensamientos pretendemos acceder al eterno. Desde unas palabras inmanentes pretendemos alcanzar al trascendente. Entonces tenemos que reconocer que en realidad Dios es el inaccesible entre nosotros. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos pensar nada de Dios, porque Dios es mucho más grande, Dios es mucho mayor siempre, y que por lo tanto la única forma de acceder realmente a Dios es a través de la revelación, y de esa revelación que tiene su culmen en Jesucristo, quien vamos a estar en su rostro humano, el rostro divino, es decir, en sus acciones y palabras nos va a mostrar en lo humano quién es Dios. Por esa razón entonces tenemos que descubrir desde Jesús que Dios es Padre del universo, que Dios es Padre de todos y de todas, y que esa paternidad de Dios, paternidad, maternidad, porque recordemos que es un todo, ¿no? Esa paternidad, maternidad de Dios significa que Él nos ha creado, que Él nos ama infinitamente y nos ama a todos por igual. Él ama a todos sus hijos con su mismo amor. Esto también nos cuesta a veces en el mundo humano entenderlo, porque en el mundo humano tenemos como niveles de amor. Uno ama más a un amigo que a otro, una amiga que a otra, uno ama más de pronto a un tío que a otro, o a un papá que al otro, incluso a veces se ama a un hijo distinto del otro. Ese es el mundo nuestro. Pero en el mundo de Dios, Dios es amor total, y Él se entrega todo a todos sus hijos e hijas. Y ahí podríamos preguntarnos algo interesante. Por ejemplo, Dios, ¿a quién ama más? ¿A Jesús, a María o a Pascualito? ¿A quién ama más? ¿O a Teresita? ¿A quién ama más? La tendencia no va a decir uno ama más a Jesús, luego a María y luego a los demás. No, no es así. Dios ama igual a Jesús, igual a María, igual a todos y a todas, sin excepción, incluyendo el malo, el perverso. A ese Dios ama igual. ¿Y de dónde sacamos eso? De la palabra. Juan 17:23. Como el Padre me ha amado a mí, así los ha amado a ustedes. Jesús está revelando que el amor que el Padre tiene por los discípulos, por las personas, es el mismo amor que tiene por Él. Por lo tanto, estamos unidos en un solo amor, en el mismo amor que es el mismo Espíritu Santo. Bien, este Padre del universo, que es amor total y que nos ama totalmente, nos hace descubrir algo. El ser humano ha experimentado la caída. La caída que muchas veces se mira como una forma pesimista en la Cuaresma. Es decir, muchas veces la Cuaresma la abordamos desde un pesimismo. El tiempo de tristeza, es un tiempo así como aletargado, es un tiempo pesimista, marcado por el pecado y por el castigo. Sin embargo, hay que entender la caída. La caída se da en todas las personas precisamente cuando olvidamos quiénes somos. Cuando ya no recordamos quiénes somos y vivimos lo que no somos, ahí está la caída. Cuando hemos olvidado que somos amor, porque somos imagen
y semejanza del amor, que es Dios, cuando olvidamos esto, empezamos a caer en el desamor. Es lo que se llama pecado. El pecado es una falta de amor, una ruptura del amor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entramos en ese mundo de desamor, esa es la caída. Y lo que hace la caída es que nos impide ver la luz que hay en nosotros como nosotros. El error, el desamor, el miedo, que se transforma en juicio, condenas, resentimientos, odios, impiden ver en nosotros la luz de Dios, la luz del amor. Es por eso que otra vez hemos citado a San Juan Pablo II, cuando en Novo Millennium Neunte, escrita en el 2003, en el 2001, va a decirnos en el número 43, que para poder vivir la experiencia y la espiritualidad de comunión, se requiere de verdad hacer algo, una conversión de corazón, una mirada del corazón, en la que dice, seamos capaces de reconocer el rostro de la Trinidad en nosotros. Reconocer, volver a conocer el rostro de la Trinidad en nosotros, para luego ver ese rostro en los demás. Es decir, el ejercicio cuaresmal fundamental no es el que nos inventamos, que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, es lo que tenemos que dejar que Dios haga en nosotros, que nos revele claramente que la Trinidad habita en nosotros, en mí. Y luego, cuando descubra que habita en mí, podré ver ese rostro en los demás. Quiere decir que será imposible ver el rostro de la Trinidad, el rostro de Jesús en los demás, si no lo veo en mí. En otras palabras, cuando Jesús dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, estuve en la cárcel, fuiste a verme, enfermo, fuiste a visitarme. Para poder ver a Jesús en todas esas personas, primero tengo que verlo en mí. Tengo que reconocer que Jesús está en mí, que Jesús vive en mí, porque su espíritu y el mío son uno solo. Y cuando entienda esto, cuando lo asuma con alegría, también entenderé que en cada persona, esa persona y Jesús son uno. Y entonces empezaré a ver a los demás como a Jesús mismo. Entonces entenderé bien por qué tuvo hambre y le di de comer, o no le di de comer, porque efectivamente Él está incluso en el más insignificante de los hermanos. Otro elemento de la antropología de la Cuaresma es, en esta caída, creer que somos caída. Es muy frecuente que al caer creamos que somos caída. En otras palabras, que al pecar creamos que somos pecadores. Así lo hemos aprendido durante toda la vida, durante muchos años. Lo que no hemos pensado es que al decir eso, también decimos otras cosas. Por ejemplo, si nosotros decimos que somos imagen y semejanza de Dios, y yo digo que lo que yo soy es un pecador, entonces mi yo soy es imagen y semejanza del yo soy. Entonces estoy diciendo que el yo soy es pecador, porque soy imagen de aquel, por eso soy pecador. Eso es un error. No somos pecadores, somos hijos e hijas de Dios que pecamos. Es decir, que faltamos, rompemos el amor, que caemos, que fallamos el proyecto, sí. Pero fíjense que no por el hecho de que cometamos errores, digamos que soy un error. Es fácil decir, bueno, yo cometo pecado, soy un pecador. Pero si alguien te dice, bueno, tú cometes pecado, eres un pecador, sí. Tú cometes errores, sí, eres un error. No, yo no soy un error. ¿Ven la diferencia? Todo es cuestión de conceptos. Entonces tenemos que cambiar unos conceptos en nuestra vida cristiana. No somos pecadores, aunque lo digan los libros, aunque lo diga incluso a veces la liturgia, los textos litúrgicos. En realidad somos el santo pueblo de Dios.
El pueblo santo de Dios, amado por Dios. Eso es lo que somos. Fíjense que nunca la Biblia dice somos un pueblo de pecadores, de malvados. No, somos un pueblo santo, asamblea santa, pueblo de Dios, nación escogida. Eso es lo que somos. Lastimosamente se ha enfatizado mucho más el pecado, el error, el miedo, y nos hemos quedado que eso es lo que somos. Ahora bien, otra cosa, a nivel psicológico y humano, antropológico, cuando yo me marco que soy pecador, que soy pecador, que soy pecador, ¿cuándo podré vivir la santidad? Nunca, porque resulta que yo vivo lo que creo, no lo que debo. Nosotros no vivimos lo que debemos, vivimos lo que creemos. Si yo creo que soy un pecador nada más, eso será lo que viviré siempre. Y siempre viviré en la angustia, en la tristeza, en la melancolía, en la culpabilidad, en la culpabilización de los demás. Ese es el problema. Esa es la situación. Mientras que lo que nos enseña Jesús es que vivamos la santidad como el Padre Santo, porque así nos hizo Él, santos, ¿sí? Hemos sido elegidos y consagrados santos en el amor, dice Pablo, ¿sí? Santos en el amor. Hemos sido elegidos y consagrados santos en el amor. Es decir, lo que nos hace santos no es mi bondad mayor que otros o que otras. Lo que nos hace santo es el amor del santo, su creación amorosa que nos hizo amor. Es el amor del santo que en Cristo nos ha incorporado a su cuerpo. Y si la cabeza es santa, el cuerpo también lo es. No puede ser la cabeza santa y el cuerpo no. Eso es algo ilógico. Si la cabeza es santa, el cuerpo también lo es. Entonces, si Cristo cabeza es santo, también el cuerpo, que es la iglesia, que es la comunidad, es santo. Y por tanto, todos formamos el Cristo total, el único Hijo de Dios, el único santo, que tan maravillosamente el beato Isaac de la Bahía de Estela, en el quinto viernes de Pascua, en el oficio de lectura, hace pues una hermosa presentación. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad la caída significa el no reconocimiento de quién soy. Perdí la conciencia de quién soy. Como Adán perdió la conciencia de quién era y que no necesitaba nada para ser feliz. Y sin embargo recurre al fruto de la ciencia del saber del bien y el mal, porque piensa que le va a dar vida y sabiduría, etcétera, etcétera. ¿Bien? Es lo mismo hoy. Cuando olvidamos quiénes somos, estamos en la caída. Y nos levantamos, resucitamos cuando volvemos a encontrar y a creer la verdad. Otro elemento también de esta antropología de la Cuaresma es la obsesión del paraíso. Hay una obsesión por el paraíso que se presenta en Génesis, capítulo 1, ¿no? Capítulo 2. En realidad, se suele decir que la protología es en realidad la escatología. Es decir, lo primero, el protos, en realidad es lo último, el escatón. Lo que se dice que fue primero, el paraíso, no es otra cosa que el reino pleno, que es la vida plena en Dios. El auténtico paraíso será la vida plena en el amor de Dios, que es la vida eterna. Ese es el paraíso. Hay una obsesión por el paraíso del pasado, pero es un paraíso terrestre, y todo lo terrestre se acaba, nada perdura. Por tanto, el verdadero paraíso no puede ser algo meramente terrestre. En realidad, el verdadero paraíso es lo celeste. Es la vida de Dios que nos envuelve, que nos llena, que nos traspasa. Y cuando nos damos cuenta de ello, cuando caemos en cuenta que estamos rodeados del amor de Dios, atravesados por su amor, inundados de su amor y llenos de su amor, entonces nos damos cuenta que estamos en el paraíso. En el paraíso que es Dios mismo. Por otro lado, también mirar un poco el pecado original.
recordemos que el pecado original, aunque es un dogma, tenemos que aceptar que el pecado original es una formulación que es bastante tardía, siglo IV. San Agustín es el gran elaborador de la idea del pecado original. Antes de San Agustín no había una idea de pecado original. Jesús nunca habla de pecado original. En los hebreos no hay esa idea tampoco. Es una idea que viene de la pregunta de por qué la gente que viene sin culpa, por qué muere, por qué sufre, es porque hay un pecado original. Bueno, hay una situación original, hay una situación que es que el ser humano, todo el que viene a este mundo, viene para irse, todos. Porque este mundo es un mundo de paso, es un mundo de aprendizaje. Entonces se interpretó que ese aprendizaje que se acaba tenía que ser por una culpa. Ahora sabemos que este mundo de aprendizaje es simplemente eso, un aprendizaje, un proceso. Un mundo que en el fondo es irreal, porque todo lo que acaba es irreal, y porque un día se acabará del todo y solo quedará la vida en Dios. Por eso se acabará la fe, la esperanza, y solo quedará el amor. La vida en el amor, la vida en Dios. Entonces, podríamos decir que el pecado original es el origen de los pecados. Y el origen de los pecados está en no saber quién soy, en creer lo que no soy. El pecado original está en no darme cuenta que soy imagen real, semejanza real de Dios. Ahí está el origen de todo. Porque entonces no reconozco que soy amor como Dios, imagen y semejanza del amor. Y eso me lleva entonces a todos los errores o pecados de desamor. Al no creer que soy amor y al no entender que mi misión es el amor, que incluye perdonar, que incluye todo lo demás, al no entender esto y al no aceptarlo, entonces mi vida se vuelve una vida de desamor, una vida caótica, una vida de destrucción. Entonces podemos hablar que sí, el pecado original está en la experiencia de un ser humano que no reconoce su vida unida al Espíritu Santo, que no sabe reconocerse unido a Dios, uno con Dios. Porque el pecado original es ruptura del amor, es sesgo del amor. Cuando yo me sesgo de la unidad y entro en la división, ya he salido de la senda del amor. Ahí está todo. Por lo tanto, el gran problema será siempre el desamor o el miedo. Y la gran solución será siempre el camino del amor, la vuelta al amor. Y fíjense, no es una vuelta de que Dios me vuelva a amar, sino la vuelta que yo me dé cuenta, que yo caiga en la cuenta que Dios me ama. La cuaresma, por lo tanto, es un camino para ir descubriendo que Dios me ama, que Dios nos ama totalmente y eternamente. Y que si ese amor nosotros lo aceptamos, nos damos cuenta que es real, ¿qué puede contra nosotros? ¿Quién puede contra nosotros? Ahora, cuando vemos esta hermosura del amor de Dios, esta hermosura de su perdón, de su ternura, de su misericordia, nos preguntamos, ¿y entonces el mal hoy en día? Si Dios nos ama tanto, ¿por qué hay un mal hoy en día? Entonces, es muy fácil porque cuando nosotros caminamos en sintonía con Dios, Él es amor, yo me sé amor, camino en el amor, entonces la vida es una vida de amor, de paz. Pero cuando olvido esa relación, cuando olvido quién soy, olvido también que Dios es amor. Y me sesgo al desamor, me sesgo al miedo. Cuando olvido el amor, aparece el miedo. Porque el amor lo llena todo. Pero si pierdo la conciencia del amor, ¿qué aparece en mí? El miedo. Miedo a la carencia, miedo al dolor, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, el miedo. Y es ese miedo el que me hace hacer cosas terribles.
odiar, juzgar, condenar, abortar, juzgar. Todo lo que hacemos de terrible viene del miedo. No es porque seamos malos, no es porque la gente sea mala, es porque tienen miedo. Y cuando la persona tiene miedo, lo que está haciendo es clamando amor. Es que solo se vive de dos maneras: o se vive amando o se vive clamando amor. O vivo amando, dando la vida por los demás, o vivo clamando amor, chupándole la vida a los demás. No hay otra forma, solamente esas dos. Entonces, el mal hoy en día viene de la ausencia de amor. Cuando nos sesgamos del camino del amor, es decir, cuando olvidamos que somos amor o no lo recordamos, y por lo tanto no sé que Dios es amor también, entonces yo me sesgo al mundo del desamor, del miedo, y comienza a aparecer el mal como reflejo del miedo. En palabras comparativas, es como la oscuridad y la luz. Cuando la luz aparece, la oscuridad se va. Nunca la oscuridad invade la luz. No puede. Es que cuando la luz no se prende, aparece la oscuridad. Igual cuando el amor ya no se concibe, cuando el amor ya no se entiende, cuando el amor ya no se comprende, cuando no hay conciencia del amor, entonces aparece el desamor, aparece el mal. Y el mal que hoy vemos en el mundo no es otra cosa que el reflejo de la falta de amor, y que al fin y al cabo es un reflejo de mí. El mal que veo en el mundo, del cual yo me concentro en el mundo y que todo lo veo malo, es simplemente un espejo del mal que llevo por dentro. Es decir, de los obstáculos que pongo dentro de mí a la presencia del amor. A reconocer que soy amor, a reconocer que soy imagen y semejanza del amor. Y esto a mucha gente le cuesta creerlo, porque ha crecido la persona, hemos crecido tan marcados por lo malo, lo malo, lo malo. Eres malo, mala, esto es perverso, esto es malo, y tú lo haces, eres malo, pecador, que ahora nos cuesta creer que hay un Dios tan bueno, eternamente bueno. Nos cuesta creer que somos imagen de ese Dios bueno, que somos bondad realmente, que somos santidad realmente, que somos espíritu. Pero que cuando no lo recordamos, cuando lo hemos olvidado, entrando en el amor, hacemos cosas malas, como clamor de amor. Bien, entonces, cuando hablamos de ese mal en el mundo, hablamos de falta y reparación. Parte de la antropología también. La falta en el mundo. ¿Cuáles son las faltas? El desamor. El desamor es la falta. Y fíjense que cuando hablamos del amor, no estoy hablando del amor que entendemos en el mundo, en las relaciones del mundo. Eso que llamamos amor en el mundo, en realidad son situaciones egoístas, egocéntricas e infantiles, donde pretendemos llenar un vacío con otra persona. El amor que llamamos amor es la búsqueda de ver qué me da la otra persona. Yo amo a esta persona y no puedo vivir sin ella. ¿Por qué no puedes vivir sin ella? Porque necesito lo que me da. A eso llamamos amor. Por eso es que cuando uno dice, bueno, y estas personas no se amaban tanto y ahora se odian. ¿Cómo es que se amaban? Porque es que creían que el amor era eso. Es que yo lo amo como nadie te ha amado. Cuando hubo problemas y se distanciaron, ahora lo odio. Eso es lo que llamamos amor en el mundo. Es una falsedad. El verdadero amor solo viene cuando entregamos las relaciones, la vida al Espíritu Santo. Entonces se vuelven milagros. Relaciones milagrosas en el amor verdadero de Dios. Ese amor verdadero entonces purifica el amor humano, lo transforma. Por otro lado, cuando alguien dirá, bueno, pero es que yo vivo el amor, yo vivo la vida de Dios, es muy fácil darse cuenta por los frutos. En esta cuaresma, la manera de darnos cuenta por qué senda vamos, por la del amor o del miedo,
o el desamor, pues, por la de Dios o por la del diabolos, del mundo. ¿Quién me conduce? ¿El Espíritu Santo como a Jesús o me conduce el diabolos? Es muy fácil. Los frutos del Espíritu: alegría, amor, paz, bondad, magnanimidad, dominio propio, ternura, compasión. Eso es lo que yo estoy viviendo en mi interior con los demás y en las relaciones con los demás. Esto me está diciendo que mi vida es una vida que está orientada, sintonizada con Dios, con el amor de Dios. Estoy viviendo el reinado, estoy viviendo de una manera que me identifico con el Espíritu Santo. Mis frutos son peleas, envidias, odios, resentimiento, juicio, habladuría, borracheras, orgía, cosas semejantes. Estos frutos me están diciendo, los frutos de la carne, que mi opción es la carne, es el mundo, y que el que me conduce es el diabolos. El diablo, la división. Por eso mis relaciones son divididas, son de odio, de resentimiento, son relaciones en el no amor. Es muy fácil darse cuenta en qué camino estoy. No hay más. O vivo en el Espíritu, identificado con el Espíritu de Dios, o vivo identificado con el ego, con el mundo. O vivo en el amor o vivo en el miedo, en el desamor. No hay más. Luego entonces el camino ante la presencia de la falta de amor es la reparación. ¿Quién va a reparar la ruptura de amor? ¿Quién va a expiar los errores de la humanidad? Jesús. Ahí donde aparece Jesús. Jesús, que nos revela que Él expía los pecados del mundo, es decir, Él deshace todos los errores. Él dice: en este mundo tú no tenías la información adecuada, tú no recibiste la información correcta, tú no entendías nada, con razón te equivocaste tanto, yo deshago tus errores. Lo que yo hice en la cruz, padecer, morir y luego resucitar, con este evento pascual yo deshago tus errores. Y lo hago porque yo te amo. Lo hago por el amor del Padre. Y es así como se da la reparación. Entonces, en virtud de este amor sanador y salvador, de este amor reparador, nos queda a nosotros optar por la gratitud. Ante la gratuidad del amor de Dios, lo único que nos queda es vivir el amor gratuito a los demás. La gratuidad nos lleva a la gratitud. He sido tan amado, he sido perdonado totalmente, he sido expiado en mis errores. ¿Qué me queda? Me queda entonces vivir la alegría del amor de Dios. Y entonces esta visión alegre del amor de Dios, aún en medio de un tiempo que es sobrio como la cuaresma, nos lleva a vivir una cuaresma con un sentido optimista. Ya no es el sentido pesimista de la caída, de los pecadores, del valle de lágrimas. No. Es un sentido optimista, donde se mira la cuaresma como una oportunidad, un entrenamiento para recordar nuestra naturaleza divina. Un entrenamiento para recordar que efectivamente somos hijos e hijas de Dios. ¿Ve? Tal como lo dice San Pablo: ahora somos luz, vivamos pues como hijos de la luz. Cuando se habla de luz, se está hablando de amor, conocimiento. Ahora somos amor, conocimiento, amor de Dios. Vivamos como amor, conocimiento de Dios. Es eso. El cristiano, la cristiana está llamada a reconocer que es luz. Y mire, esto no es un invento nuestro, esto lo dijo Jesús. Jesús, después de decir: yo soy la luz del mundo, le dice a los discípulos, a nosotros: ustedes son la luz del mundo. ¿Ve? Ustedes son la luz del mundo. Ah, no, yo no acepto ser luz. No puede ser. Oiga, Jesús lo dijo, Jesús nos lo ha dicho. Si le creemos a Él, entonces tengo que reconocer: yo soy la luz del mundo.
Y tú también, y tú también, y tú también. ¿Y qué significa ser la luz del mundo? Soy amor del mundo, conocimiento de Dios para el mundo, amor para el mundo. Esa es la vida de la luz. Por eso Pablo dice, ahora somos luz del mundo, luz en Cristo, vivamos pues como luz. Vivamos como luz, vivamos como amor. ¿Sí? Y este amor implica, por lo tanto, empezar a ver a todos y a todas como inocentes. Ver a todos y a todas, aunque fallen y aunque fallemos, ver a todos y a todas como santos. Es decir, ver a todos y a todas como a Cristo mismo. Y eso también nos lo dijo Jesús. Eso nos lo dijo Jesús. Mírenme en el más insignificante. Allí estoy yo. Somos nosotros los que no le queremos creer a Jesús, porque queremos creerle a la religión del mundo, a la forma de interpretación del mundo. Hoy, por lo tanto, se nos invita a una visión optimista de la Cuaresma. Ver la Cuaresma como un camino de ejercitación, para que, descubriendo mi naturaleza divina, opte, elija por vivir esa naturaleza divina. Para que, recordando que soy amor, opte, elija vivir en el amor. Para que, recordando que soy hijo o hija de Dios, amados, opte por vivir identificado con el espíritu del amor. Para eso es Cuaresma. Y entonces llegar a la Pascua encendidos en amor, porque eso es resucitar. Pasar del desamor al amor, de la muerte a la vida. Y también este tiempo tiene pues ese significado optimista, porque está centrado en la Pascua. Y la Pascua es lo más optimista que hay. La Pascua como liberación, salvación y vida abundante. Por otro lado también es un tiempo en que se nos invita, en esta antropología de la Cuaresma, se nos invita a vivir la sinceridad y la lealtad. La sinceridad y la lealtad. Entonces, ¿qué significa esto? Sinceridad, la palabra sincero, sincera, viene del italiano básicamente. Cuentan que en Italia los que hacían estatuas, los que hacían obras de arte en mármol, muchas veces cuando estaban piqueteando, se les hacía una rajadura, una rayadura de pronto a la escultura. Entonces, para que no se viera la rajadura, agarraban cera de abeja y la combinaban con el polvillo de la piedra y rellenaban el hoyito y ya no se notaba. Pero si tocabas te dabas cuenta que sí era así. Entonces la gente compraba las estatuas, decían, yo quiero una obra pero sin cera, sin que una cera cubra la ruptura. Entonces la sinceridad comienza por reconocer, no tapar las rupturas que tenemos. Por ejemplo, solemos decir, no, a mí ¿quién me conduce? A mí me conduce Dios. ¿A quién sigo? Yo sigo a Dios. ¿Eres sincero? ¿No guardas resentimiento? ¿No tienes rencor? ¿No tienes odio? Recordemos que el resentimiento oculta la luz del mundo que hay en mí. Es decir, la luz de Dios. El resentimiento oculta el amor que soy. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo, no, es que yo voy a hacer unas obras externas en Cuaresma, porque todo está bien, yo no tengo nada malo. Alguna persona que no le hablo y que no me cae bien, pues eso, ahí estoy cubriendo, no soy sincero. La sinceridad significa reconocer que no estoy viviendo en el sistema de Dios. Reconocer que no estoy viviendo identificado con el Espíritu Santo. Reconocer que no estoy viviendo las obras del Espíritu y que lo veo en los frutos de mi vida. ¿Cómo voy a decir que me conduce el Espíritu Santo, que soy una cristiana católica fervorosa o fervoroso, cuando tengo resentimientos, cuando guardo odio? Eso es falso.
El que me conduce es el diablo, diabolos. La verdadera vida diabólica no está en ir al cementerio de noche y buscar unos huesitos y hacer un culto que más expresa una situación emocional desequilibrada. En realidad, la verdadera vida diabólica es la vida dividida. Una vida que vivo en la que me creo separado y dividido de los demás. La vida en el Espíritu es la vida en la unidad, donde me creo uno con todos los demás. Uno con Cristo, uno con Dios. Tal como Pablo lo dice, todo es de Cristo. No, todo es de ustedes. Ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Todo en el todo. Esa es la realidad nuestra. Esa es la sinceridad. La sinceridad es la verdad. Tenemos que reconocer que no estamos viviendo muchas veces empujados por el Espíritu, que estamos viviendo empujados por el diablo, el ego. Simplemente, solo cuando lo reconozcamos podremos entonces entrar en la lealtad, en ser leales al proyecto de Dios, que es el proyecto del amor, el proyecto de la ternura, el proyecto de la compasión, el proyecto de la dicha, el proyecto de la felicidad. Esta cuaresma, por lo tanto, es una cuaresma para crecer en sinceridad. Dejemos de esconder las rupturas que tenemos por dentro. Dejemos de esconder las rupturas interiores, que al esconderlas, lo que pasa es que las reflejamos en el mundo. Las vemos en los demás. Cuando yo escondo mis rupturas, las veré en el mundo externo. Esa persona me cae mal, eso me cae mal, eso no me gusta, aquello lo odio. Eso que pasa allá afuera me está como en un espejo haciendo ver lo que oculto en mi interior. Por eso es necesario mirar lo que estoy mirando y poner atención. ¿Qué es lo que estoy viendo en el mundo? Dice San Pablo, para los puros todo es puro. Para los impuros todo es impuro. ¿Por qué? Porque su impureza se refleja en el mundo, o su pureza se refleja en el mundo. Es importante, por lo tanto, por un lado, el ser sinceros para vivir la lealtad. Solo somos leales a Dios cuando decimos: Señor, reconozco que no he vivido con sinceridad, que no he vivido siguiendo tu camino, que me he sesgado del amor, que he enjuiciado, que he condenado, que me he equivocado. Pero también reconozco que estás esperándome con los brazos abiertos para hacer fiesta, para vestirme de nuevo, para ponerme sandalia y ponerme anillo, como al hijo pródigo. Es reconocer que mi Padre me está esperando para que yo vuelva a la verdad. Y vuelto a la verdad, experimente mi verdadero ser, el ser divino, el ser santo. Y experimentando mi verdadero ser, entonces puedo ver el ser de los demás. Puedo ver que los demás son pureza, alegría y vida, y que los actos exteriores que juzgamos como malos no son sino una petición de amor, un clamor de amor. Entonces, Cuaresma es un tiempo para comprender, para aprender a comprender. Queremos siempre que nos comprendan, pero lo más importante es aprender a comprender, porque aprendiendo a comprender ya no juzgamos, ya no condenamos. Y al primero que hay que comprender es a mí mismo. No puedo pretender comprender a los demás si no me comprendo a mí mismo. Y comprender significa ya no juzgarme, no señalarme, sino entender que todo lo que hice, lo hice porque creí que era lo mejor que podía hacer. Porque no tenía otras herramientas en mis creencias, no teóricamente, porque teóricamente todo el mundo tiene teoría, sino que en mis creencias no tenía más herramientas para hacer lo que tenía que hacer. Por lo tanto, simplemente acepto la expiación de Cristo, deshago mi historia pasada, deshago mis errores, acepto el deshacimiento de mis errores, ya no existen, ya pasaron, ya no están, y me encamino a vivir la senda del amor. El camino no es estar culpándonos y culpándonos y culpándonos. Eso no es cristiano ni es del Espíritu. La culpabilidad solo genera tristeza, y la tristeza no es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es amor, alegría, paz. Por lo tanto,
cuando reconozco mi verdad, entonces digo, bueno, no he podido ser lo que debo ser, me pongo en tus manos, pongo a un lado mi yo, para que sea Dios el que me conduzca en esta cuaresma. Vamos a agradecer a Dios este momento que nos ha regalado, este tiempo que nos regala de cuaresma para volver a la verdad, volver a la conciencia de ser de naturaleza divina. Gracias, Señor, por tu revelación, gracias, Señor, por tu amor infinito, eterno, incondicional. Que seamos capaces de creerte, de dejar a un lado nuestro yo que le cree tanto al mundo, para empezar a creerte a ti y a tu revelación, y así poder vivir como auténticos hijos e hijas de Dios, discípulos misioneros en salida y sinodales, por Jesucristo nuestro Señor. Agradecemos su atención y les recordamos que el próximo domingo los esperamos por este mismo canal. Dios les bendice.